La Semana del Derecho Banco Centralista es un espacio de diálogo en torno a temas jurídicos e institucionales de relevancia para la banca central. Entonces, simplemente agradecerle, doctor, agradecer a cada uno de los brillantes panelistas que nos acompañan por su participación en esta tercera edición de la Semana del Derecho Banco Centralista. Y en este momento ya cedo el micrófono al doctor Marco González, quien estará moderando este conversatorio. Muchas gracias. Sin más preámbulo, voy a pasar para que en la jornada aprovechemos la presencia de ellos. Nada más que arranca la jornada la presidenta de Unidroit, a quien agradecemos muy profundamente porque vino sola, única y exclusivamente para acompañarnos en este evento del Banco Central del Paraguay. Ella es una experta en cuestiones de sistemas de pagos, es además de académica, tiene mucho conocimiento, entonces nos va a poder demostrar cuáles son los desafíos que tienen los sistemas de pago actuales. Sabemos que en el Paraguay el sistema de pago es administrado por el Banco Central del Paraguay. Entonces, un escenario más que propicio. Doctora María Chiara Malaguti, nuevamente bienvenida y te dejo en uso del salón del micrófono. ¿Puedo hablar de aquí? Bueno, buen día a todos. Ahora vamos a hacer un experimento en el sentido que tiene que comprender mi español. Esa es la parte más difícil de toda la relación. Será itañol, pero de manera u otra espero que lleguen a comprender lo que tengo que decir. Bueno, nuevos desafíos de los bancos centrales en general en el plano del sistema de pagos. Hay muchísimos desafíos, efectivamente, y hay muchísimos desafíos desde algunos años, en el sentido que veo muchísimos estudiantes y creo que normalmente cuando estudian el derecho bancario se decía, al menos cuando yo estudiaba, que los bancos son los institutos de crédito que se ocupan también de pagos. Hoy día esa afirmación no es completamente verdadera, en el sentido que hay las instituciones de crédito que se ocupan de dar crédito y manejar depósitos, pero hay muchísimas otras instituciones financieras que pueden fornir servicios de pago. El mercado cambió completamente, cambió la tecnología y nuevos servicios, nuevos actores, la estructura del mercado cambió tanto que hay muchísimos desafíos. Algunos son legales, jurídicos, otros son reglamentarios. Otra cosa que es es algo que los que trabajan en un banco central saben muy bien, es que con el nacimiento de este nuevo sector, digamos, de actividades de servicios de pagos que pueden ser hechos también por otras instituciones financieras, como los proveedores de moneda electrónica, por ejemplo, todos los que trabajan en un banco central se dan cuenta que ahora hay una nueva función reglamentaria en el Banco Central, la que se llama de oversight en inglés. La supervisión bancaria es diferente de la vigilancia bancaria y de instituciones financieras. Eso es algo que cuando yo estudiaba, yo soy vieja pero no tan vieja, cuando yo estudiaba todo eso no existía. Eso significa que para todos los bancos centrales hay desafíos enormes y son desafíos que duran desde algunos años. Pero en la fase, disculpe, tengo que hacer eso, yo creo, sí. Pero en ese panorama histórico, digamos, yo veo una diferencia en ese sentido. En la que llaman la era de las transferencias electrónicas y del dinero electrónico, es una era del pasado, del recién pasado, pero todavía del pasado. Se empezó a hacer transferencia de dinero con tecnología electrónica. Eso no en papel,
no, el efectivo se reduce y normalmente hay transferencias electrónicas. En mi sentido, es algo que podemos discutir, pero en mi sentido, el pasaje de efectivo a transferencia electrónica con una tecnología diferente no cambia, en mi sentido, la conceptualización de servicios de pago, de transferencia. Hay algunos elementos que cambian. Cuando hay una transferencia electrónica, normalmente la transferencia electrónica es instantánea, es inmediata. Eso significa que en términos de tiempo se realiza inmediatamente. Hay un tema de posibilidad de anular la transferencia, porque se hace en lo mismo momento que tú das el orden de pago, el pago en teoría se realiza inmediatamente. Hay algunos elementos de tecnología que cambian la lógica de la responsabilidad, de quién es responsable para la ejecución de la transferencia. Hay algunos cambios que son el producto de la tecnología, pero en mi sentido eso no cambia la lógica conceptual de pagos. Siempre hay un pagador y uno que recibe el dinero, un beneficiario, siempre hay un intermediario. La tecnología cambia, pero no cambia la sustancia de las cosas. Lo que cambia es la estructura del mercado, porque como decía, hay nuevos actores, las sociedades de tecnología entran en el mercado de pagos, hay las sociedades de móviles, la transferencia de pagos por móviles es el primer fenómeno de pagos especiales, digamos. Y la diferencia es también que se empieza con lo que se llama el dinero electrónico, a cargar tu teléfono y a ejecutar una transferencia con el dinero que en teoría, pero solamente en teoría, está cargado en tu teléfono. Claramente el dinero no está en tu teléfono. El dinero está en un depósito bancario y lo único que tiene que tener claro es que lo que está contablemente en tu teléfono está en lo mismo momento en una cuenta bancaria, segregado, claro. A nuevo, hay temas nuevos y desafíos, pero en mi sentido no cambia completamente la estructura lógica y sobre todo en términos de derecho privado o de derecho comercial no cambia toda la estructura. Normalmente se dice que la legislación, la ley de sistemas de pago es una ley que aplica la neutralidad tecnológica, independientemente del tipo de tecnología que se usa. Los conceptos comerciales y de derecho civil son lo mismo. La ley que hay en Paraguay es una ley, si la leen, verá que está escrito claramente, si me acuerdo bien, que es una ley que regula los sistemas de pago con una función de neutralidad tecnológica. No hay diferencia según la tecnología en términos de vigilancia y de tipo de riesgo legal que hay. Eso, en mi sentido, era el pasado de ayer, pero todavía el pasado. Hoy estamos nuevamente en una nueva fase que yo llamé en la diapositiva la era del digital. El digital es diferente porque en mi sentido, repito, siempre en mi sentido, porque tenemos que discutir si tengo razón o no, en mi sentido, con el digital la tecnología cambia. La tecnología cambia algunos de los conceptos jurídicos que se pueden aplicar. Se sigue diciendo que la neutralidad tecnológica es fundamental, que actividades que han la misma función tienen que arreglarse de la misma manera, pero es verdad que ahora el digital
cambia y en particular elimina o potencialmente puede eliminar la intermediación del sector financiero. Eso es dramáticamente importante desde un punto de vista regulatorio y de vigilancia. Cuando hay una red de blockchain, no sé cómo lo dice en español, pero la blockchain es horizontal, es una red que no ha centralización de poder. Eso significa que si no hay centralización, no hay intermediación directa. Hay la posibilidad de fragmentar la responsabilidad en un montón de personas y normalmente eso afecta también la ley aplicable. Es muy difícil de decir dónde una transferencia ocurre. Normalmente uno de los elementos clave de un banco central o de un banco central en general de regulador es decir, yo me ocupo, yo tengo competencia de la transferencia o de los fenómenos financieros que son en mi territorio. Si tú no sabes dónde está la plataforma, si tú no sabes dónde técnicamente se hace la transferencia, es extremadamente difícil de decir dónde hay jurisdicción, quién es el regulador de ese tipo de plataforma o de situación, y no sabes cuál es la ley aplicable en el fenómeno. Lo que yo creo es que hoy, el digital cambia efectivamente mucho los elementos principales, digamos, básicos de la discusión. El desafío ahora no es solamente reglamentario, es también jurídico, legislativo. Eso lo que dijo no es nuevo. No sé si saben lo que es el FSB, Financial Stability Board, es un comité internacional, bueno, los del Banco Central sí, pero los estudiantes probablemente no. Es un comité internacional que, bueno, comité no es la palabra correcta, de todo modo es un body internacional que se ocupa de estabilidad financiera. Ellos han producido un reporte en el 2020, donde se ocupaban no de todo el fenómeno digital, solamente de la stablecoin, un tipo de currency que está conectada con una moneda de curso legal. Stablecoin, disculpen, tengo que usar la palabra en inglés porque no la conozco en español, es un tipo de cryptocurrency, de moneda digital que no es producida por el Banco Central, que pero está conectada con una moneda que es producida por un Banco Central, una o más. Este comité se ocupa de ese tipo de moneda, pero lo que dicen se puede generalizar a todo el tipo de moneda digital o de transferencia digital. El elemento fundamental es, lo que dicen, necesitamos de un marco legislativo que se ocupa de digitalización y de productos digitales, si no tenemos el poder reglamentario de regular ese tipo de operaciones. Y como pueden leer, la traducción es la mía y por eso espero que se comprenda porque lo he traducido del inglés. Es claro que si hay una moneda estable que no está definida de un punto de vista legal, el Banco Central o el regulador del país no tiene la competencia o al menos tiene un elemento de incertidumbre para poderla arreglar. Lo que dicen esos, que es un comité que es formado de todos los representantes de bancos centrales y otros reguladores, dicen en manera clara que se necesita una
un marco legislativo, un marco legal específico, porque lo que ya tenemos en nuestros códigos o en las leyes no basta, no es suficiente para arreglar ese tipo de tema. Lo mismo se dice en términos de consecuencias legales de la emisión de esa moneda, la transferencia y la posibilidad de redimirla en moneda de curso legal. Ahora, ¿por qué yo soy aquí? Soy aquí en particular porque la institución donde yo soy presidenta es una institución que viene a determinar un proyecto de principios sobre activos digitales y derecho privado. Eso es un estándar internacional que ahora funciona como base de confrontación, digamos, para los países, para adoptar la legislación nacional, para contestar, responder a los desafíos de la era digital. ¿Cuáles son las cuestiones jurídicas fundamentales? Derechos propietarios, quién es el titular de algo, el token, no, los llaman token en español también, el token en algunos países se considera un bien inmaterial. Como bien inmaterial es un asset, es un bien, pero inmaterial. En otros países se considera un derecho de crédito o un conjunto de derechos de crédito. Saben todos los estudiantes también tienen que saber que hay una diferencia enorme entre la constitución, la transferencia y la protección de un derecho de propiedad contra un derecho de crédito. Ahora, el desafío principal es encontrar la posibilidad de definir lo que es un token, porque en la era digital no es dinero electrónico, no se habla de dinero electrónico. El dinero electrónico que decía está en mi teléfono, pero contablemente, pero está depositado en un depósito de un banco. Es dinero exactamente como el efectivo. Cuando se habla de token es algo de diferente, no se sabe lo que es de un punto de vista jurídico. Si es un crédito, si es un derecho de propiedad, derecho real. Necesitan que definirlo, si no hay un riesgo legal enorme. Y cuando hay un riesgo legal, hay un riesgo reglamentario, un riesgo de supervisión y de vigilancia. Otro tema, la custodia. Todo eso tiene que estar en custodia por un intermediario. Eso significa que necesitan contratos fiduciarios para reglamentar el reporte entre el titular del bien y lo que lo custodia y lo maneja. Y eso todavía es un tema que tiene que ser considerado. La insolvencia de esa entidad es fundamental porque si hay insolvencia de una de esas entidades, se arriesga que tu dinero, el dinero que está en el token, ok, comprendiste. El otro tema que ya decía, la ley aplicable. Todo eso es legal, pero tiene consecuencias en términos reglamentarios, por el Banco Central en particular, porque cada vez que hay un riesgo legal, hay también, cada vez que hay incertidumbre, cada vez que tienen el tema de qué pasa, qué ocurre si voy en tribunal y el juez da una interpretación que no es tradicional, que no es clásica, que no se puede prever. Todo eso es un riesgo legal. En el mercado financiero es uno de los riesgos más problemáticos que puede tener. Por eso necesita que reglamentar, que solver, que
responder a ese desafío, para responder desde el punto de vista de estabilidad financiera, para garantizar la seguridad, la estabilidad de todo el sistema, necesita que ponerte ese tipo de preguntas y responder a eso. Y por eso, y no voy a explicarlos, pero lo importante es que finalmente lo que se hizo en UNIDROIT con todos los miembros internacionales, UNIDROIT es una organización internacional. Es una organización intergubernamental, eso significa que son los Estados miembros que han adoptado esos principios, por eso no es un tratado internacional, pero son principios que se aplican en cada país porque es un producto internacional que se aplica en cada país que decide naturalmente de aplicarlos y se intenta de contestar, de responder al tipo de desafíos. Bueno, termino en esto. En mi sentido, hay muchísimos elementos extremadamente interesantes en el desarrollo de los mercados financieros, en particular en lo que concierne el sistema de pagos. Es un sector de actividades nuevo y que puede considerarse de manera autónoma respecto al derecho bancario y lo que hacen los bancos. En pasado tenía muchos desafíos de punto de vista de vigilancia, pero nunca más como ahora. Ahora hay desafíos evidentes porque necesitan reconsiderar el derecho civil en primer lugar y porque no se puede, se dice ancorar, legar al territorio de un país, pero porque esos son fenómenos globales y por eso necesitan una forma de cooperación que supera el territorio nacional. Muchísimos desafíos, muchísimo a estudiar, pero muchísimos también de oportunidades para modernizar todo el sistema. Yo termino aquí, pero claramente lo único que puedo decir, eso es UNIDROIT en Roma. Tienen que venir a visitarnos y a hablar de esos instrumentos y de otro en Roma. Y con eso yo concluyo, no sé si fue más que los 20 minutos que tenía que hablar. Gracias. Y espero que comprendieron. Muchas gracias, profesora Malaguti, muy claro la presentación y el castellano. Se agradece. Si me permiten los profesores Signorinho y López Mesa, quisiera hacerle un par de preguntas a la profesora Malaguti, porque casi que antes que termine la jornada tiene que estar en el camino al aeropuerto. Entonces, yo quisiera preguntarte una cosa, doctora. A lo largo de tu presentación, cuando hablabas de las monedas virtuales, en algunos momentos te referías como monedas y en otros momentos como activos digitales. Estás presidiendo UNIDROIT, allí se manejan todas las teorías, están los grandes profesionales de todo el mundo, de todos los países. Y se presentó esta discusión porque considerarlo a los activos virtuales como una moneda sí podría implicar la regulación de un banco central. Pero si son activos y no monedas, no sería competencia. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de esta distinción? Gracias. Esa es una pregunta excelente porque es también un otro desafío. En el sentido que, bueno, nos saben que el token normalmente puede funcionar potencialmente como moneda para pagar algo, pero también como activo, como forma de inversión. Y normalmente hay dos regulaciones, no leyes, pero normalmente dos tipos de normas diferentes. Uno que pertenece al mercado de capitales como activos y el otro que pertenece al derecho monetario o de moneda. Lo que es importante todavía es que una vez que, bueno, es moneda y se llama moneda por lo que yo entiendo normalmente, exclusivamente lo que está producido por el Banco Central.
en mi sentido, hay moneda. El término moneda se debería utilizar solamente cuando se habla de algo con curso legal que sea monopolio del Estado. Eso en mi sentido. El otro no es moneda, se llama moneda, se parla también de dinero electrónico, pero el dinero electrónico no es dinero electrónico, es una forma electrónica de manejar dinero que a nuevo está depositado dentro un depósito de un banco. Pero el tema es, como ley monetaria, como problema de derecho monetario, tiene que decidir si el Banco Central emite moneda, y esa es moneda digital, o no. De otro lado, se puede decidir que el sector privado puede eventualmente producir un asset que sea conectado, como el stablecoin, conectado a una moneda legal y eventualmente pueda, porque está conectado con una moneda legal, servir para pagar también, no solamente como forma de inversión, pero también para pagar. Pero el tema que es, una vez que el derecho monetario ha tomado la decisión, digamos, si permitir al sector privado de producir esta cosa, este token o no, a partir de ese momento, cuando el producto entra en el mercado, la manera de funcionar del producto es la misma. La stablecoin, la que se llama CBDC, moneda digital del Banco Central, todos esos son diferentes desde el punto de vista de ley monetaria, pero en el momento que entran en el mercado como producto, como esquema, a ese momento funcionan todos de la misma manera. Y por eso el tema de derecho privado que presenté es lo mismo, sea que sea la moneda del Banco Central, sea que sea stablecoin, sea que sea un instrumento solamente de inversión. Eso tiene que ser importante porque tiene que ser claro, porque si leen los principios de UNIDROIT, se dice claramente que eso se aplican a la moneda digital del Banco Central, al stablecoin y también a la cryptocurrency, a todo tipo de producto. Pero la selección, si hacerlo o no en un país, esto es un tema de derecho monetario, es una decisión política o de policy que hace el país independientemente de los principios. Los principios se aplican después, una vez que el país ha decidido qué hacer. Y eso no es el tema de UNIDROIT, este es un tema que se discute con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, en otros lugares, no en el lugar de UNIDROIT. UNIDROIT solo se ocupa de derecho privado y comercial. ¿Te respondí? Sí, te contesté. Perdón. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta al auditorio. Entonces podemos pasar acá. Permiso. Profesor Chase. No difícil, profesor, fácil. Una pregunta fácil. Veo sumamente interesante la exposición de la doctora María Chara y creo que no debo dejar de preguntarle porque los temas que ha tratado son sumamente complejos y se tratan en un mundo que no estamos cerca, porque los bancos centrales manejan personas de gran nivel político y de conocimientos, y entonces quería preguntarle, y usted habló que esa regulación no solamente alcanza a las leyes que se refieren al aspecto específicamente monetario, sino también entran al Código Civil o al derecho privado, en los conflictos que pueden suscitarse. Lo que quería saber
usted, yo sé que es italiana, si en la jurisprudencia de Italia, inclusive en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Italia, ese edificio muy antiguo que está frente al Palacio del Quirinal, que tiene una gran tradición, se han llegado los conflictos y hay una jurisprudencia en esta materia de la moneda, del crédito, del banco en su país o en cualquier país de Europa. Si tenemos en Europa jurisprudencia en esta materia, en los conflictos que se pueden producir. Y en segundo lugar, si estos conflictos que resuelven los tribunales de cada país también podrían tener un operador de resolución de conflictos, como por ejemplo el CIADI para la protección de inversiones. Entonces, esas dos preguntas es lo que quiero aprovechar su conocimiento y sabiduría, porque me parece muy interesante su conferencia. Muchas gracias, profesor. Malauguratamente hay jurisprudencia, non tanta, pero malauguratamente hay jurisprudencia que es en conflicto. En ese sentido, hay algunos casos, especialmente en los Estados Unidos, donde hay jurisprudencia porque probablemente saben que hay algunos Bitcoin, algunas monedas privadas que fallecieron y por eso hay casos enfrente del Tribunal Civil o también del Tribunal Administrativo, porque son reglamentos o decisiones tomadas por el regulador que fueron contestadas por la entidad privada. Hay jurisprudencia. La jurisprudencia, pero, es en conflicto en el sentido que en algunos casos dicen que esos no son monedas, son assets, son bienes que pertenecen al mercado de capitales y por eso, por ejemplo, sí hay Bitcoin que normalmente sirven para pagar. Pero si hay una decisión que te dice que no es un medio de pago, pero es un asset, a ese momento, desde un punto de vista jurídico, no es exactamente pago, pero es, eso no sé cómo se dice, barter en español, es un cambio de cosa contra cosa, de bien contra bien. Puede ser, no, disculpe, nunca lo he dicho en mi vida, no sé, el barter en inglés. Por eso, desde el punto de vista jurídico, es una construcción jurídica diferente que el pago en moneda. Por eso, en otros casos en Europa, hay situaciones donde la jurisprudencia dice al contrario, que efectivamente puede considerarse como medio de pago o como lo mismo que dinero electrónico. Y eso es una manera de solucionar el tema completamente diferente de lo que hay en los Estados Unidos. Al momento en Europa tenemos una nueva directiva. Estamos cambiando la directiva sobre servicios de pago. Por la tercera vez se cambia la directiva. Pero aparte de esa directiva, tenemos un reglamento que se llama MiCAR, pueden haberlo entendido eventualmente, que se ocupa de todo lo que es digital. En ese caso, por ejemplo, dijeron claramente que, no obstante, algunos tribunales dijeron que ese tipo de fenómeno es similar al dinero electrónico, en realidad no es lo mismo y la normativa sobre derecho electrónico, sobre dinero electrónico, se puede aplicar a ese nuevo producto solamente en algunos casos. En conclusión, un caos total. En Italia no tenemos mucho, casi nada. No tenemos
los casos que empezaron en Italia no están terminados. Por eso no puedo decir qué dice exactamente la jurisprudencia en Italia al momento. Pero lo que es claro es que a nivel internacional tenemos diferencias no solo legislativas, pero también de jurisprudencia. Y eso es la razón por la cual necesitamos algo, principios o algo internacional que pueda solucionar ese tipo de conflicto. Porque el conflicto viene primariamente de la jurisprudencia, mucho más que de la ley, de la manera de interpretar el código en general o la ley, que es algo que saben todos que ocurre muy frecuentemente en el derecho financiero. En Italia, las soluciones de jurisprudencia sobre derecho financiero en algunos casos fueron paradoxales, fueron completamente diferentes de lo que era la lógica del instrumento financiero. Los tribunales italianos, al menos al inicio, eran muy conservadores, con una manera de solucionar los temas que era completamente diferente de la lógica del sector de mercado de capitales. Y por eso es un conflicto, porque no puede tener un país moderno si hay una jurisprudencia que no comprende el instrumento financiero. Y eso es algo que puede ocurrir en el caso de la moneda digital. Espero haber contestado bien. Yo tengo miedo del profesor. Los profesores de Paraguay son difíciles a responder. Parece duro, pero es muy bueno. Muchas gracias, profesora Maleuti. La verdad es que sumamente útiles sus explicaciones y enseñanzas. En el Banco Central hay un comité de estudio que está analizando el progreso de los diferentes desarrollos de moneda digital de los bancos centrales, para en su momento tener a lo mejor una decisión, una regulación adecuada. Pero lo que dijo nos expone el panorama bastante complejo que se presenta y que merece un estudio profundo para una decisión acertada y a la vanguardia de los desafíos que se presentan. Muchas gracias. Ahora le quiero pasar la palabra a la profesora Signorinho. Ella es una fuente obligatoria de consulta en materia de derecho de seguros. En Paraguay se la conoce mucho, no es la primera vez que está con nosotros. Conoce bien el derecho paraguayo también, referencia de la Asociación Internacional de Derecho del Seguro. Es un gusto enorme tenerte aquí, Andrea. Esperamos que te sientas bien y dejo el auditorio a tu cargo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marco, por la presentación, también por la invitación a todo el directorio del Banco Central. Es un gusto para mí estar con ustedes. Ya he estado en otras ocasiones en el banco y la verdad que venir a Paraguay siempre es un placer. Tengo muchos amigos, así que me da la oportunidad de compartir academia y amistad y eso no tiene precio. Además poder hablar de lo que a uno lo apasiona, ¿no? Que es el contrato de seguros, que son los seguros, con lo cual estoy muy complacida y muy agradecida. Bueno, muy bien. El tema que nos convoca son los desafíos del contrato de seguros. Bueno, ¿tenemos tiempo? El contrato de seguros es, como ustedes saben, un contrato y una actividad, ¿verdad?, aseguradora muy dinámica, que está detrás de todos los emprendimientos humanos. Tal vez a veces no nos damos cuenta, pero a mí me gusta hacer ese ejercicio con los alumnos, ¿verdad?, en mis clases. Decirles, bueno, ustedes piensen en una actividad y yo les digo o les sugiero los seguros que deberían haber detrás de esa actividad. Y a veces se sorprenden un poco, porque no tenemos tan en claro, ¿verdad?, muchas veces la importancia económica y social que tiene el seguro y el rol que va a desempeñar el seguro en nuestras sociedades que están desafiadas, ¿verdad?, por guerras, por catástrofes naturales, por la tecnología, que va más rápido que nosotros mismos, con lo cual verdaderamente los desafíos para el contrato de seguro son muchos. Uno tiende a pensar, ¿verdad?, cuando habla de los desafíos del contrato de seguros, de pensar automáticamente en tecnología,
¿verdad? Que la evolución tecnológica es lo que va a afectar al contrato de seguros, o ya está afectando, evidentemente, el contrato de seguros. A mí me parece que es mucho más, ¿verdad? Yo entiendo que la dimensión social del seguro es lo que hoy está desafiado, ¿verdad? ¿Hasta dónde queremos llegar con el seguro? ¿Hasta dónde podemos llegar con el seguro para bien de la sociedad, para bien de las personas? El tema de la longevidad, que es algo que afecta a la industria, pero que también afecta en la comunidad, cómo hacemos dialogar la tecnología con las generaciones que ya no son tan nuevas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para no crear una discriminación con la tecnología en estas sociedades que cada vez son más longevas? El tema de la ética en los negocios, la ética comercial, la ética en los seguros de triple impacto, ¿verdad? Que buscan, por un lado, fomentar la resiliencia, como se dice, de las personas a los riesgos, pero también vender. Porque, como yo siempre digo, el seguro es un negocio. No nos olvidemos de eso. Podemos destacar, y yo soy una de los que destaco mucho el factor social del contrato de seguros, pero también tenemos que entender que es un negocio y que por lo tanto tiene que cerrar la ecuación. La ecuación venta, la ecuación supervisión, ¿verdad? Tiene que tener un equilibrio para que se pueda desarrollar la actividad, pero a su vez sin desconocer la importancia del consumidor de seguros. El consumidor de seguros, que por supuesto es un consumidor especialmente tutelado, como decía anoche en la clase, tutelado por leyes de orden público, las modernas leyes de seguros son de orden público, por un asesor especialista, como son los corredores y asesores, que deben asesorar correctamente a ese consumidor, y por el Contralor Estatal de la actividad, que no tenemos en otras actividades, y que también es algo que tutela especialmente al consumidor. Entonces, por supuesto, también la tecnología, con todo el tema de la inteligencia artificial, que vamos a ver cómo nos afecta, nos hace pensar incluso que podríamos volvernos más humanos gracias a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque iríamos contra la inteligencia artificial. O sea, tratar de que la inteligencia artificial no llene nuestras vidas y no nos supere y no nos sustituya es pensar en que seremos más humanos, ¿no? Como la contracara de la evolución. Entonces, ¿hacia dónde vamos en materia de seguros? Bueno, es indudable que yo tengo que hablarles de Insurtech, ¿verdad? Les tengo que hablar obviamente del mundo de la tecnología aplicada a los seguros. Esto ya no es nuevo, ¿verdad? Ya no es nuevo. Obviamente la tecnología en materia de seguros ya hace años que está. Yo presido este grupo de trabajo en la IDA de tecnologías, prevención y seguros hace 12 años más o menos. No siempre lo presidí, ¿no? ¿Verdad? Pero sí lo integro. Y ya hablábamos de tecnologías y seguros, y me acuerdo que los grupos de trabajo de responsabilidad civil se llenaban de gente y los grupos de tecnología éramos 3, que nos decían que hablábamos de ciencia ficción. Hoy los 12 grupos de trabajo de la IDA están hablando de tecnologías. Tecnologías y vehículos autónomos, la responsabilidad civil asociada, por ejemplo, a los vehículos eléctricos, a los vehículos autónomos, en fin, así les podría hablar rato de todo lo que se está hablando de tecnologías aplicadas a los distintos grupos de trabajo. Pero ¿por qué usamos estas nuevas tecnologías? ¿No? ¿Por qué es que estamos en esta era de la tecnología? Por un lado, porque lo demanda el consumidor. O sea, el consumidor tenemos que entender que ya no es el mismo de antes. Hoy el consumidor quiere inmediatez, quiere precio, por supuesto, porque por ahí hay una encuesta muy interesante que dice que más del 80% de los internautas buscan precio, y esto en materia de seguros, ¿verdad?, es muy complicado porque tenemos que tener en cuenta la cobertura, tenemos que tener en cuenta todas las delimitaciones del riesgo que podemos encontrar en un contrato de seguros. Por lo tanto, comprar solamente por precio es verdaderamente arriesgado. Pero eso es lo que busca hoy el consumidor, inmediatez, poder comparar y comprar en forma inmediata. Por otro lado, lo demanda la industria. La industria hoy está cambiando. La industria aseguradora, que es, por supuesto, una industria pesada, que tiene muchos procedimientos, que tiene muchos contralores, busca asociarse con las startups de Insurtech, ¿verdad?, que le dan la tecnología que ellos necesitan de una manera más rápida, ¿verdad?, sin necesidad de tener que desarrollar ellos mismos la tecnología. Entonces se asocian a través de fusiones, adquisiciones, a través de inversiones estratégicas en fondos que invierten en tecnología, o lo que está más de moda, digamos, y que es un caso de éxito, que son los coworking, ¿verdad?
los simples joint ventures con empresas de tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de amor y odio entre la tecnología y la actividad aseguradora, en el sentido de que están desafiando los tradicionales modelos de negocios de las aseguradoras. Hoy, evidentemente, hay una amenaza natural a los modelos de negocio tradicionales de seguros. El que no se adapte desaparecerá. Bueno, yo no quiero ser apocalíptica, no me corresponde, pero sí decirles que hay que estar atento. La industria, ¿verdad?, y las empresas aseguradoras que se adapten más rápidamente a los cambios serán las que tengan más posibilidades de sobrevivir en condiciones, digamos así. Ustedes saben que la solvencia del asegurador siempre es muy importante. Entonces tampoco se puede hacer cualquier cosa. Evidentemente eso también requiere una regulación adecuada, ¿verdad?, y un contexto obviamente adecuado. Y más allá, hoy estamos hablando de Big Data, de grandes datos, que han desarrollado ya una profesión que es el analista de datos, ¿verdad? El analista de datos que tiene que interpretar ese gran volumen de datos que hoy consumimos todos y que también consume la industria, que tiene que saber lo que utiliza, cómo lo utiliza, cuándo lo utiliza, a lo cual le sumamos la inteligencia artificial y tenemos un combo explosivo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de ya no los tradicionales algoritmos de análisis de datos, en los cuales se cruzaban datos estructurados, ¿verdad? Se buscaban padrones o se buscan padrones coordinados, sino que hoy hablamos de los algoritmos de Machine Learning, o sea, los algoritmos que aprenden solos, ¿verdad? Que cruzan datos de todo tipo y color, ¿verdad? Datos de fotos, videos, datos recolectados con los smartphones, sensores, que aprenden solos y toman decisiones. Y lo último que hablamos hoy es el del chat GPT, ¿verdad? Generative Pre-trained. Nosotros escribimos un párrafo, ¿verdad? Qué horror para todos los que escribimos, ¿verdad? Todos los profesores que están acá presentes, que nos encanta pensar y escribir. Empezamos la frase y nos completa la frase este sistema, ¿verdad? En forma original, o sea, no copiando párrafos que copia, no. Él piensa, razona y completa nuestra frase. A través, por supuesto, de textos que incorpora y que aprende de Internet, lo cual tiene grandes problemas de la posibilidad de tener sesgos históricos, sesgos racistas, tema de la ética. Entonces, bueno, ya se habla de que esto es una rama, ¿verdad?, dentro del aprendizaje automático de la inteligencia artificial, una rama que se llama de aprendizaje profundo. Pero bueno, verdaderamente desafíos que se nos emprenden. Entonces el mundo Insurtech es un mundo muy vasto, que, atención, quien piense que el mundo Insurtech solamente es la venta de seguros a través de una plataforma, está muy lejos. Hoy todo el ecosistema asegurador está permeado por la tecnología, desde la suscripción del riesgo, hasta la administración del contrato, hasta la liquidación del siniestro. Hoy ya tenemos liquidación de siniestros a través de medios tecnológicos. Por lo tanto, todo el ecosistema asegurador está imbuido en esta tecnología. Entonces, ¿qué tenemos que pensar y tenemos que razonar? ¿Cómo impacta esto en el contrato de seguros, en ese tradicional contrato de seguros pesado, regulado, ¿verdad? Conservador en cierto aspecto. Conservador porque, como siempre comentamos, el contrato de seguros tiene cláusulas que responden a sus fundamentos técnicos, por lo tanto no podemos cambiar algunas cláusulas del contrato. Por más que quisiéramos, incluso simplificarlas, no podríamos, porque responden a sus fundamentos técnicos. Entonces, ¿cómo afecta esta nueva realidad al consumidor, a la comercialización de seguros, a la supervisión? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que adecuarla? Adecuarla para que, obviamente, se regule, pero tampoco perder ese equilibrio que les decía yo entre la sobrevivencia del negocio, del asegurador y la protección del consumidor, por supuesto. Entonces, todas estas tecnologías tienen graves problemáticas, ¿verdad? Protección de datos, seguridad del usuario, todo el tema de los ciberriesgos, que yo clasifico en tres dimensiones, ¿verdad? Una dimensión social, una dimensión funcional y una dimensión ética. Una dimensión social para el consumidor, ¿verdad? Protección de datos, seguridad, funcional para las empresas que utilizan tecnología y ética, justamente por este tema de la discriminación que se puede generar con la tecnología. Además tenemos al gran hermano en nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos colocan un aparato en el automóvil y con eso se generan datos y el asegurador, ¿no?, dependiendo de la evolución que tenga ese aparato que nos ponen, puede saber hasta dónde vamos, por dónde recorremos, dónde estamos más habitualmente,
Si nos colocan una pulsera inalámbrica, saben que Andrea ayer corrió en la cinta, a pesar de estar en Paraguay, pero hoy no, por ejemplo, ¿no? Y con esos datos de salud se va mejorando el producto, ¿verdad? Tenemos un producto à la carte, ¿verdad? A la carta. Hoy podemos tener seguros más adaptados a los riesgos de cada uno, pero también eso supone una vulneración de nuestra privacidad, porque estamos compartiendo datos de nuestra vida. Perdón, yo acá ponía, y aún más, sí, aún más. Hoy estamos hablando del metaverso, y por favor no me miren con cara rara, pero esto ya existe, ya tenemos algunas realidades en los juegos virtuales. El gaming es hoy lo más cercano al metaverso que tenemos, es una realidad, ¿verdad?, de un universo tercera dimensión, persistente, ¿verdad?, en línea, que combina distintos espacios donde podemos interactuar. ¿Verdad? Distintos espacios donde podemos interactuar, jugar, reunirnos. Bueno, eso es lo que está proyectado, ¿verdad? Hoy jugamos, pero está proyectado reunirnos, socializar, trabajar a través de este espacio del metaverso. Entonces, ahí vamos a tener un avatar, una realidad aumentada, ¿verdad? Y cada usuario va a controlar un personaje. Entonces, imagínense colocarse un visor ocular y empezar a trabajar en la oficina virtual, después relajarnos con un juego y administrar nuestro portafolio cripto, ¿verdad?, a través todo del metaverso. Los que piensen que esto es ciencia ficción, yo di una charla similar en un grupo de trabajo en Salamanca, no similar, solo de la del metaverso, ¿ok? Era mucho más amplio todo este tema. Y hablaba de esto, y cuando terminó, bueno, había un colega, un abogado, muy interesado en el tema, y vino y me habló, no, porque yo tengo mi oficina virtual en el metaverso. O sea, él tenía la oficina jurídica en el metaverso. Bueno, con esto digo todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no imaginarnos ofrecer, por ejemplo, seguros a medida a esos gamers, a quienes juegan en línea, hacer seguros a medida que promuevan la prevención de los riesgos, que acerquen personas más jóvenes a los seguros, que en general son los que están en este ambiente, aunque no tanto, hay de todo, ¿verdad?, dentro del mundo de los videojuegos. Pero esto también nos tiene que hacer pensar, eso serviría para atraer más personas al mundo de los seguros, para desarrollar seguros, ¿verdad?, a medida de estas nuevas necesidades, ¿verdad?, de estos segmentos de población, o sería deshumanizar el seguro, ¿verdad?, sería deshumanizar el seguro y decir, bueno, no estoy exigiendo lo necesario, estoy ofreciendo seguros sin dar toda la información necesaria, sin brindarle un asesoramiento adecuado a ese consumidor. Tecnología sí, tecnología no. Entonces, estamos ante un momento disruptivo, obviamente hay una rotura de paradigmas del seguro tradicional, esto lo vengo diciendo hace tiempo, no es de ahora. Disrupción no es evolución, disrupción es un corte. Obviamente ya todo lo que teníamos pensado en doctrina, como el principio de buena fe, que hoy la evolución de ese principio es la transparencia, ¿verdad?, de la que se está hablando de la reforma de la icónica ley de seguros alemana en 2008, ¿verdad?, que está hablando de transparencia, que está hablando de desestructuración también de los contralores verticales sobre las compañías de seguros, todo el tema de contralor de la intermediación, los sistemas de supervisión. ¿Hoy podemos seguir pensando de la misma manera o tenemos que buscar cómo regular esto en adecuada forma para que pueda seguir la evolución, ¿verdad?, pero con orden? Y ya estoy terminando, varios desafíos más. Ustedes saben que en Uruguay vamos a tener la sexta, creo que es, Cumbre Iberoamericana de Seguros en Montevideo, Uruguay, el 4 y 5 de octubre. Que bueno, que es en asociación no con la IDA, sino con otra organización, que es la Alianza del Seguro, que voy a presidir, ¿verdad? Y me pareció interesante traerles los temas de los que vamos más o menos a hablar. Vamos a hablar de seguros sostenibles, ¿verdad?, más allá del nacimiento de nuevos productos, más allá del crecimiento de la industria de los seguros, está el propósito fundamental o intrínseco que tiene el seguro, que es su valor social. Entonces, tenemos que destacar, tenemos que aprovechar la esencia del seguro, su trascendencia y su implicancia para la mejora de la vida de las personas y del planeta. Entonces, la pregunta es, y el desafío es, ¿se aprovecha debidamente el valor social del seguro? Atención, que valor social no es beneficencia, ¿estamos de acuerdo? El seguro tiene principios técnicos que obligan a respetarse.
Entonces podemos llegar hasta el seguro, con el seguro hasta donde podemos, pero podemos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde debemos llegar? Esa es la pregunta. La longevidad y el seguro, ¿verdad? La longevidad está transformando el modelo de comportamiento individual, social y económico. La investigación científica, las nuevas tecnologías cuestionan el modelo de convivencia social y transforman el modelo relacional de las comunidades. ¿Cómo nos estamos relacionando con esta nueva realidad? Entonces, ¿cómo debe el seguro participar en esta nueva reformulación generacional ante los nuevos desafíos sociales? Es una pregunta un poco profunda, pero en fin. Sociología y tecnología, ¿verdad? La sociología transformó el modelo de relación que los clientes esperan de las empresas, lo que decía yo al principio, ¿verdad? Hay nuevas formas de gestión, nuevos canales de contacto, nuevas expectativas. Hoy el cliente decide cuándo y cómo quiere relacionarse con su proveedor. Y entonces, ¿cómo adaptamos el seguro a este nuevo cliente? Es el futuro del seguro, porque como les dije, el seguro es un negocio, por lo tanto, o se adapta a las necesidades del cliente o muere. Ética, equidad y diversidad, el origen mutualista del seguro, su rol de garante de resiliencia, su faceta comercial. ¿Cómo hacemos para que proteger la mutualidad, darle seguridad a las personas y a su vez, ¿verdad?, mantener la faceta comercial o del seguro? ¿Cómo seguir vendiendo seguro igualmente? Este triple impacto, ¿es posible? La inteligencia artificial, finalmente, ¿nos hará más humanos? Atribuir, no, porque es fácil decir la tecnología es la causa de todos nuestros males, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos de la revolución industrial, que en su momento se decía lo mismo, pero al final no fue el origen de nuestros males. Entonces, tal vez la tecnología nos invita a recuperar la parte humana, porque decimos, bueno, tanta tecnología ya no es mucho, ya no deberemos ir un poco hacia la parte humana. ¿Qué sociedad crearemos? ¿Cómo contribuye el seguro a mejorar esta nueva realidad? En fin, algunos de los cuestionamientos, ¿verdad?, que les dejo planteados y que entiendo yo que abarcan estos nuevos desafíos. Creo que ya hoy hablar de que la tecnología es el problema que nos afecta para el seguro es poco, ¿verdad? Creo que hoy estamos en un contexto internacional, un contexto mundial, con cataclismos, problemas de cambio climático, bueno, todo lo que la ONU tiene en su Agenda 2030, en definitiva. Y debemos ver cómo hacemos para que el seguro contribuya, ¿verdad?, en esa agenda a tratar de cumplir, ¿verdad?, esos objetivos que son verdaderamente ambiciosos. Así que el verdadero peligro, termino con una cita, ¿verdad?, de Harris, que dice que el verdadero peligro no es que las computadoras empiecen a pensar como los hombres, sino que los hombres empiecen a pensar como las computadoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Signorini, un amplio y claro recorrido sobre los nuevos desafíos que enfrenta el mundo del seguro y sobre todo el derecho de seguro, ¿verdad?, que tiene que adaptarse a esos cambios y tiene grandes desafíos también allí. Si me permite, dejamos las preguntas para después la exposición del profesor López Mesa. Ya adelante, es un gusto enorme tenerle al profesor Marcelo López Mesa, también muy conocido, no necesita mucha presentación. Su tratado de la responsabilidad civil junto con Trigo Represa es una de las fuentes bibliográficas más citadas en la jurisprudencia paraguaya, desde mi percepción. Es una gran persona, un gran jurista y es un honor para nosotros tenerte con nosotros, doctor Marcelo López Mesa. Si te parece bien, te dejo en uso del micrófono. Buenas tardes. Muchísimas gracias en principio por la invitación a Marco Aurelio, al directorio del banco. Es un honor para mí integrar un panel tan calificado y disponer por unos minutos de la atención de un público tan inteligente, tan formado como los que están aquí presentes. Primero que nada me gustaría decir que siento una sana envidia por un país como este que tiene un banco central con un edificio de esta categoría y sobre todo que conmemora 80 años del guaraní como moneda. Cuando nosotros en Argentina en 80 años hemos cambiado 6 signos monetarios. Yo recuerdo cómo fueron pasando las monedas y realmente sería genial que hubiéramos tenido una sola. Así que realmente no es poca cosa lo que festejan y me sumo al homenaje que hacen a su moneda.
En segundo lugar, después de haber escuchado tan magníficas conferencias, me puse a pensar, yo tengo que hablar sobre responsabilidad de los agentes públicos en supervisión financiera. Me puse a pensar qué podía decir distinto de lo que hubieran leído o escuchado. Obviamente ha hablado Marco de algunos de mis libros, así que no voy a hablar de nada que tenga escrito, no tendría sentido. Pero me asomó en mi cabeza cuando se hablaba aquí algunos nombres. Generación Zoe, Curatola, Banco Velox, Banco Mayo, Banco República, Grupo Greco, por solo citar los últimos escándalos financieros que ha habido en mi país en los últimos años, a lo cual podríamos agregar Parmalat, podríamos agregar Enron. Había un chiste en una época, en el año 2000, que se decía, ¿cómo se dice Enron en italiano? Y decían Parmalat. Todas estas manipulaciones que se han hecho financieramente, creo que Parmalat y Enron son los ejemplos más notables en las dos puntas del espectro. La precisión quirúrgica de la contabilidad creativa, entre comillas, en el caso Enron, llegaba hasta la otra punta con la chapucería en el caso Parmalat, que era simplemente una especie de ladrón de gallinas que se llevó el fondo de pensiones a un banco en un paraíso fiscal y lo puso a su nombre. Acá en nuestros países hemos tenido algunas cosas así, no tan grandes, pero... Y estaba pensando que además de esas acechanzas que está experimentando en este momento la economía de nuestros países, hay otras. Hay un cuestionamiento cada vez más firme de algunas monedas, sobre todo en la moneda argentina. Nosotros prácticamente no tenemos moneda. Ustedes piensen que durante la pandemia se imprimió, el Banco Central Argentino imprimió 15 puntos del PBI en moneda. Las dos imprentas que tiene el Banco Central Argentino imprimen 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no dan abasto. Y ahora hemos contratado en China la emisión de un nuevo billete que viene, obviamente no sabemos en qué condiciones porque todavía no circula. Lo que me hace pensar qué importante que es para un país tener un banco central que funcione como este. Y no sé si han seguido el proceso político argentino, estamos próximos a tener una elección presidencial que va a ser crucial. Yo creo que va a ser como la de hace 40 años con la vuelta a la democracia, porque evidentemente esta improvisación no dura más, hay que volver a hacer algo nuevo. Y un candidato presidencial ha propuesto medidas drásticas con el Banco Central. Yo no estoy de acuerdo con él, con lo que propone, con la intensidad, pero sí creo que algo hay que hacer. Por ejemplo, no puede ser que continuemos rigiendo la actividad del Banco Central Argentino por una ley de la dictadura, que es la ley 21.526, que da al presidente del Banco Central facultades omnímodas, es el dueño y señor de los argentinos. Y algo de política entiendo, porque he ejercido cargos políticos, y entonces el último presidente del Banco Central que tuvo y las ejerció a esas facultades, terminó siendo sacado por la policía en el año 2007, después de intentar incluso resistir judicialmente. Luego de ello, nombraron en esos cargos a personas que de movida sabían que no les iban a traer problemas, con lo cual la emisión se disparó. La cuestión es, estas acechanzas, además de la desconfianza en la masa de dinero que se ha emitido, no solo en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, han emitido fortunas que están dando vuelta por el mercado como si no iban a circular más de una sola vez. Esa desconfianza ha llevado a que la gente empiece a confiar en algunos milagros como las criptomonedas. Hay 20.000 criptomonedas en este momento, 20.000 proyectos de criptomonedas, de las cuales va a pasar como con los .com en el año 2000. Algunas terminaron siendo Amazon y otras terminaron generando pérdidas fenomenales a multitud de incautos. Entonces, evidentemente también hay que tener en cuenta
en este momento qué hacer con esas monedas, entre comillas, la presidenta de Unidro habló muy bien. Fíjense que en Argentina ya se han llegado a pagar en criptomonedas hasta transferencia de jugadores de fútbol, lo cual habla de un tema que está entre nosotros cada vez más. Entonces, hoy en día los controles que hay que hacer no son solamente del dinero emitido, de las divisas extranjeras, sino también de este tipo de artilugios, que en muchos casos son meramente un esquema Ponzi. Hay muchos que el año pasado una stablecoin se fue a cero. Claramente no era lo que decía ser. Y en estos casos lo que tenemos que hacer es extremar la vigilancia respecto del cumplimiento de las normas y del cumplimiento de la regularidad y del orden público. Y ahí viene un problema. Nuestra generación, o sea, la generación de los que tenemos más de 50, ya vivió épocas movidas desde su nacimiento, pero por ahí los más jóvenes tienen más facilidad para adaptarse a esos cambios que nosotros y más facilidad que las personas que tienen más edad que nosotros, que vivieron en un tiempo todavía de placidez algunos años, algún tiempo de serenidad. Nosotros eso prácticamente no lo hemos conocido. Y esa fiscalización, esa supervisión financiera, que cada vez se vuelve más importante, tiene dos componentes. Tiene un componente legislativo y tiene un componente de tipo personal, digamos, de las personas que son las que hacen esa fiscalización. Desde el punto de vista legislativo, nosotros estamos corriendo a la realidad desde atrás. ¿Por qué? Porque es tan cambiante este tipo de artilugios que se utilizan que realmente el ordenamiento suele ir 1 o 2 pasos detrás. Y entonces esto me hace preguntarme si la idea es permanentemente ir actualizando la normativa o si lo que tenemos que hacer es nombrar funcionarios y jueces que tengan la suficiente formación como para poder hacer la ley del caso y evitar utilizaciones disfuncionales de normas que dejan resquicios. Y en eso no puedo más que coincidir con lo que decía un gran maestro argentino, que decía que lo que uno tiene que tener es buenos operadores jurídicos. Buenos operadores. ¿Por qué? Porque los operadores están más cerca de la realidad que el legislador. El legislador y el rito parlamentario y ponerse de acuerdo para cuando se llega a un consenso y se plasma en una norma, a lo mejor la realidad ya cambió o va a cambiar pronto. Y entonces tener personas que hagan la traducción, porque en definitiva lo que hace un funcionario público de supervisión o lo que hace un juez es actuar como un traductor. Traduce la norma general, que es impersonal y abstracta, en una norma que debe ser particular y concreta. Ese es su rol. Por eso los que se mantienen en abstracciones inasibles no están cumpliendo su rol, que es devolverle a la norma todo lo que perdió de casuismo al ser elevada al plano legislativo. Me acuerdo de una frase brillante del maestro Puig Brutau, el gran profesor catalán, que decía: si generalizar es omitir y legislar es generalizar, juzgar es volver a añadir parte cuanto menos de lo omitido. Si el operador jurídico de supervisión en un ente público o el juez eventualmente que lo investigue no añade el casuismo que el legislador le sacó a la norma, evidentemente nunca vamos a poder luchar contra los maledicentes y los maliciosos que utilizan nuestros regímenes para sacar ventaja y perjudicar a nuestras sociedades. Y dicho todo eso, sí, un breve repaso, para no pasarme en el tiempo, de cuáles pueden ser las responsabilidades que asume un supervisor financiero que no cumple con su deber. Las responsabilidades pueden ser de 5 tipos distintos. Una primera responsabilidad política, una segunda responsabilidad administrativa o disciplinaria, una tercera responsabilidad penal,
una cuarta responsabilidad civil y una quinta responsabilidad profesional. Voy a ser muy breve en la descripción. La responsabilidad política está claro, cualquiera que haya leído a Karl Lobenstein, por ejemplo, el sistema de check and balance, está claro que nosotros tenemos sistemas en los cuales hay un sistema de frenos y contrapesos en el manejo de los diversos estamentos del poder. Entonces, una persona que tiene determinado poder de contralor debe rendir cuentas del ejercicio que hace frente a otros poderes del Estado. Y la responsabilidad política por antonomasia es la que da el mandante de todos los elegidos, que es el pueblo, que en definitiva puede censurar y puede provocar renuncias, juzgamientos, etc. Pero luego vienen las sanciones disciplinarias, y ahí me gustaría hacer un par de precisiones respecto del cuidado que hay que tener con esto. En Argentina, a veces hay entusiastas que se pasan de largo con alguna cuestión. Y, por ejemplo, ha habido un uso intensivísimo de las facultades del Banco Central en materia de supervisión financiera que han llevado a verdaderas casas de brujas. El uso de 2 artículos de la Carta Orgánica y 2 artículos de la Ley de Entidades Financieras del Banco Central que le permiten imponer diversas sanciones que van desde multa, retiro de la autorización para funcionar, veda o prohibición del uso de la cuenta corriente y veda de la posibilidad de que determinadas personas que han infringido la normativa haciendo operaciones financieras irregulares sean gerentes, sean administradores, sean socios de determinadas personas jurídicas. El problema está en que en algunos casos se han iniciado sumarios por el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, que han establecido multas, que en general las multas no hay mayor problema porque la inflación argentina, que este año ha sido del 104% anual, pero que en algún año ha sido del 5.000%, año 1989, por ejemplo, las licúa. Entonces eso no tiene mayor problema. La cuestión es el retiro de la autorización para funcionar o la sanción de prohibición de que determinada persona sea gerente, sea socio de una entidad financiera. Y ha habido casos en los cuales ese sumario duró 20 o 22 años. Hay un caso, en el caso Navarrine, del año 2012, que la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativa convalidó una sanción impuesta 22 años después contra 2 personas, con el artilugio de cuando iba a prescribir la acción se hacía algún acto de impulso y como tal volvía a seguir la acción adelante hasta que se llegó al fin del sumario y fueron condenados. Pero ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Los Iser y Punte, en realidad, que eran los 2 implicados, estableció un sensato principio de que el proceso administrativo también tiene que ser, el proceso administrativo sancionatorio también tiene que ser llevado adelante en tiempo razonable y como tal, una multa o una sanción 20 años después, evidentemente, implica una capitis diminutio para la persona que ha sido investigada durante tanto tiempo y que eso no es admisible porque viola los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como tal no puede ser admitido. El caso Los Iser es del 26 de junio del año 2012 y hoy en día es el criterio que se aplica en nuestro país. Después, obviamente, tenemos responsabilidades de tipo penal. En el caso de un agente que haga supervisión financiera irregularmente, que no cumpla su deber, puede incurrir en 2 tipos de situación penal. Por un lado, puede configurar un delito penal típico y por otro lado, puede hacer que ese segundo grupo de delitos simplemente lo que haga la condición de funcionario público sea agravar la pena. ¿Y cuáles son los delitos que puede cometer un supervisor financiero que no cumple su deber? Tiene varios. Delito, abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y eventualmente peculado. Como ve, estas cuestiones son importantes, pero raramente algún funcionario argentino ha sido llevado a estas situaciones. Generalmente se inician actuaciones, pero después concluyen en la nada. Y después tenemos finalmente, y con esto voy cerrando, para no pasarnos de tiempo, el tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil en estos casos puede ser porque ha afectado con su actuación el funcionario los derechos de otro particular, porque ha incumplido algunos de sus deberes, etc. En ese plano hay un caso que es muy llamativo, que es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, que es un tribunal de la Patagonia, Sala Segunda, el caso Faletti contra Acuña, donde al que se cuestionaba era al presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. Uno dice, ¿y en qué puede haber afectado el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia a un particular? Es que hay gente que tiene la costumbre de hablar de más, sobre todo frente a un micrófono. Y eso suele ser inconveniente. Hablando de otro tema que sí tenía interés público, que sí tenía interés actual, el señor Acuña, que era presidente del Tribunal de Cuentas, recordó un caso de unos años antes en los cuales se había impuesto una multa a un mayor, a otro señor que lo trajo a colación sin ninguna necesidad y en medio de calificativos desdorosos. Y este señor le inició juicio y terminó ganando. Responsabilidad civil del funcionario de supervisión de actuaciones económicas y financieras. Creo que es el único caso que hay jurisprudencialmente en Argentina, un caso de esos raros que uno a veces encuentra. Y finalmente, el tema de la responsabilidad profesional, que es en definitiva el hecho de que le puedan quitar la matrícula profesional que tiene el funcionario por no haber hecho los controles que tenía. En Argentina se han dictado una serie de normas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ha dictado una serie de normas de auditoría, desafortunadamente que no llegan en absoluto al rigor de la ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos, que se dictó posteriormente al caso Enron, en donde se sinceró una situación que ya no podía seguir llevándose adelante. La ley, digamos, las instrucciones, la resolución del Consejo Profesional de Ciencias Económicas no es más que una serie de consejos que encima durante la pandemia fueron ablandados y como tal hoy en día no cumplen lo mínimo que tendría que cumplir en estas cuestiones un profesional que audite o supervise estas cuestiones. Y debo decir que no hay en los anales de la jurisprudencia argentina ningún caso de un auditor o síndico que haya sido responsabilizado por no haber cumplido con su trabajo debidamente. Y da la impresión, cuando uno mira, que las sociedades, que las personas jurídicas, que los bancos venían genial hasta 20 minutos antes de quebrar. El problema fueron los últimos 20 minutos. Un distinguidísimo profesor de Derecho Societario argentino, el doctor Ernesto Martorell, coincide conmigo en esta opinión y ha llegado a decir que si en Argentina se aplicase a los auditores y síndicos los mismos criterios que se aplican a la responsabilidad médica, tendrían que estar muchísimos de ellos detenidos. Y sin embargo, hay más de 10.000 casos de responsabilidad médica en tratamiento y ni uno solo en las quiebras y peculados que han hecho a través de sociedades utilizando el artilugio para defraudar. Por eso digo, y con esto cierro, que en estos momentos que la realidad es tan cambiante que nos obliga a interpelarnos a nosotros mismos y a interpelar a nuestras leyes y sistemas para evitar que seamos simplemente utilizados como conejillos de indias para que inescrupulosos terminen sacando partido de nuestras debilidades, de nuestra falta de previsión y de nuestra falta de actualización a las nuevas tecnologías. La ley no puede terminar siendo como el muñeco del ventríloco que es terminando usado por un inescrupuloso para
hacer predominar su voluntad por sobre los intereses del conjunto. Muchas gracias.